Muy buenas tardes con todos los presentes. Quien les saluda es el abogado Roger Jesús Chanduy Quispe, asesor jurídico principal de la Asociación Versus. Esta tarde nos hemos reunido para disertar sobre el siguiente tema: comiso y decomiso, figuras similares en la legislación ecuatoriana y peruana, ¿vulneran derechos constitucionales? Esta ponencia estará a cargo del doctor Roberto Carlos Reinaldi Román, quien es fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa. Adicionalmente, se encuentra con nosotros en esta sala virtual, en esta reunión virtual, el doctor Carlos Andrés Rodas Quintana, quien es asesor del Círculo de Estudiantes Líderes de Derecho de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Zipán de Pimentel, a quien le cedo el uso de la palabra. Doctor Rodas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo Roger? Un gusto escucharte y verte por este medio virtual. Gracias por la invitación a todos los integrantes de Versus con esta gran iniciativa académica que están proponiendo todos ustedes, ¿no? Darle gracias a Dios por permitir estar presente en esta sala, compartir con ustedes este evento académico que es de mucha importancia para todos nosotros. Me siento muy contento de que grupos de ex egresados, amigos, colegas, ex integrantes del Círculo Estudiantil de Derecho han creado este grupo para seguir en las riendas en tema académico y perfeccionarnos en el tema profesional, que día a día es necesario estar actualizado en todos los temas polémicos. Gracias a todo el grupo, a todos los directivos o integrantes de este grupo Versus por la invitación, y darles a ustedes pues que sigan los éxitos y que esto pues no sea el primer evento académico, que sigan más eventos académicos que es necesario para la comunidad jurídica, y esperemos que con la directiva firmemos un convenio académico con el Círculo Estudiantil de Derecho, que pertenece a la Facultad de Derecho, que yo estoy a cargo más de 9 años en este grupo humano que tiene muchos proyectos para la comunidad jurídica. Gracias a usted, gracias amigo Roger, y un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Rodas. Fuimos un tiempo colegas, un gran y bello tiempo que aún recuerdo en la universidad, en las aulas universitarias. Permítanme comentar algo acerca de la Asociación Versus, la misma que se orienta a incentivar el debate e intercambio de opiniones, criterios, experiencias y perspectivas sobre un tema específico, actual, coyuntural o netamente doctrinal, de diferentes disciplinas. Esta es una asociación multidisciplinaria, esencialmente sí formada por estudiantes, egresados y profesionales del ámbito del derecho. Entonces, dentro de nuestros fines a toda la comunidad. Sin más preámbulo, permítanme presentar nuevamente al ponente del día de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Roberto Carlos Reinaldi Román, fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa, quien es magíster en Derecho Penal por la Universidad de San Agustín, profesor de Derecho Penal en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Además, es profesor de Derecho Penal en la Academia de la Magistratura y docente de Derecho Penal en la Escuela del Ministerio Público. Antes de empezar con esta ponencia, debemos expresar nuestra sincera disculpa con todos los asistentes y principalmente con el ponente que nos acompaña hoy, ya que
La ponente invitada de nuestro hermano país del Ecuador, la doctora magíster en Derecho Ingrid Beatriz Rodríguez Tapia, por problemas estrictamente personales, no ha podido estar presente el día de hoy con nosotros, ¿sí? Nuevamente les expresamos nuestras más sinceras disculpas y acto seguido continuaremos con la intervención del doctor Roberto Carlos Reinaldi Román, quien dentro de su vasto conocimiento nos hablará sobre este importante tema. Doctor Reinaldi, lo dejo en el uso de la palabra. Primero, no sé si me escuchan, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la Asociación Versus. Agradezco también la gentileza que han tenido para poder tratar de más o menos difundir estos temas que siempre como que nos traen un poco o están un poco rezagados. Hay varios temas que se pueden plantear, pero temas como el decomiso y el comiso, por ejemplo, no los han tocado mucho y me parece genial, me parece una idea fantástica que se pueda difundir temas como estos, en el sentido de que tal vez exista un procedimiento reglado, tanto en el Código Penal como en una ley especial o en leyes especiales, que son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, pese a que este procedimiento paralelo, lo vamos a decir, debería estar y debería ser una obligación para para los actores postulatorios en el proceso, en un determinado proceso, ya sea penal o uno de extinción de dominio, parece muchas veces dejado de lado, parece que no le tomamos atención a los instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito. Muy bien, atendiendo a que, bueno, voy a tratar de dar una explicación única. eh, no sé si los participantes pudieran seguirme y en todo caso, si tienen alguna pregunta, no tengo ningún problema en que me interrumpan en el momento que deseen. Primero haremos una presentación general, me parece de lo más interesante el tema. A ver, primero haremos una presentación general. ¿Qué es el decomiso? ¿Qué es el comiso? Dice incluso el título del, del conversatorio o de la ponencia, y otras figuras análogas. Entonces, no solo el comiso y el decomiso, sino que podrían haber otros procedimientos para poder retirar de un dominio ilegítimo un determinado bien y trasladarlo al dominio del Estado. El decomiso se define como una medida preventiva de carácter administrativo. Es la única forma de entenderlo. Está en el 102 del Código Penal, ahí se van a dar cuenta más o menos cuándo se puede trasladar al dominio del Estado bienes, determinados bienes muebles o inmuebles, no hay ningún problema, pero que están relacionados siempre con una actividad delictiva. Es una medida preventiva de carácter administrativo porque no es una pena, primero, entiéndase eso, que no es una pena, no hay necesidad de una sentencia condenatoria, pese a que existe una casación de la Corte Suprema que ha dicho lo contrario, que es la casación 540-2015-1. Lo explicaremos en un momento por qué es equivocada. Tampoco es un ámbito de reparación civil. El retirar un bien que es objeto de un delito o está relacionado con un delito a una persona que no lo debe poseer y que tiene que pasar a manos del Estado, no es una forma de indemnizar el daño. No es una medida de seguridad, no puede ser una medida de seguridad, ya que el decomiso no mira a una persona, sino mira más bien a los bienes, objetos. Entonces, la única naturaleza jurídica que puede tener el decomiso es que es una medida preventiva de carácter administrativo. Está en el capítulo 2 de la parte general, en el artículo 102, donde dice consecuencias accesorias, ¿sí? De allí, de este título, podemos desprender, o tal vez podemos confundir en el hecho de que es una medida accesoria a la pena. Pero fíjense, la reparación civil también se puede imponer una reparación civil sin que no haya pena. Vamos a establecer más o menos cuál es la naturaleza y los fundamentos del decomiso y qué es lo que se puede decomisar.
para otra vez volver a lo que yo le estaba diciendo. ¿Por qué no es necesaria una sentencia condenatoria? ¿Cuáles son las figuras análogas? ¿Cuál es la diferencia sutil, ¿no? Entre comiso y decomiso, que sí la hay, ¿eh? Sí la hay, por si acaso. Bien. A ver. El decomiso implica trasladar al Estado, al dominio del Estado, primero instrumentos, objetos, efectos o ganancias que provengan de un delito o de una actividad delictiva. Entonces, lo que se traslada, los bienes que se trasladan en razón a su clasificación son cuatro, solo cuatro, ¿eh? Instrumentos, objetos, efectos y ganancias. De esos cuatro bienes, de esas cuatro clases de bienes, a su vez, cada uno de ellos, instrumentos, objetos, efectos y ganancias, cada uno de ellos pueden tener o pueden ser de naturaleza de comercio lícito, pueden ser de comercio ilícito o pueden ser intrínsecamente delictivos. ¿Ok? Eso en principio. Ahora vamos a definirlos. Vamos a dar unos conceptos primero para después ubicarnos y entrar de llano a la discusión. A ver, los instrumentos del delito. Los instrumentos son los medios comisivos, son los medios fácticos o los medios de los que se ejerce el autor para realizar una actividad delictiva determinada. Estos medios comisivos pueden ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, el arma de fuego en el homicidio, el cuchillo en las lesiones, la máquina de falsificar billetes en el delito de circulación de billetes falsos, seguramente. La balanza con la que se pesa la droga para su comercio. En fin, ¿no? O sea, el vehículo con el que se lleva la droga, ¿no? Una posesión para comercio. Esos son los instrumentos, medios comisivos. Estos instrumentos, a su vez, pueden ser de comercio lícito, por ejemplo, el vehículo que lleva la droga, el vehículo que se utiliza para llevar la droga, o el vehículo que se utiliza para trasladar el dinero en el lavado de activos, que es más claro. Una modalidad de lavado de activos es trasladar dinero, simplemente transportar dinero, o activos, si se quiere. Una modalidad la más común es transportar dinero, cuyo origen ilícito tiene conocimiento que es el autor, y para fines de evitar la identificación de su origen. Muy bien. Este instrumento para poder transportar el dinero, que es un vehículo, vamos a decir pues que es un vehículo terrestre. Es un instrumento, pero es de comercio lícito, ¿sí? Es de comercio lícito. No hay problema con eso. El vehículo se encuentra dentro del ámbito jurídico, puede ser introducido en el tráfico jurídico, en el tráfico comercial, puede ser vendido, puede ser permutado, puede ser donado, en fin. Primer aspecto. Instrumentos del delito de comercio ilícito, entiéndase. Los bienes de comercio ilícito, los instrumentos de comercio ilícito puede ser, por ejemplo, el vehículo de contrabando. Si un vehículo ingresa a territorio peruano evadiendo el control aduanero, este vehículo no puede ser comercializado, cuidado. No puede ser introducido al tráfico. No podría ni siquiera circular en el territorio peruano. Es de comercio ilícito. El vehículo no está pensado, en realidad, para ser un instrumento de un delito. Claro que no, es un vehículo, es una fabricación que está permitida y sigue ciertos cánones, determinados procedimientos. Sin embargo, no puede ser comercializado porque el ingreso, ese bien, al menos desde el punto de vista normativo, nunca debería estar en el Perú. Entonces, no se permite, es un instrumento de comercio ilícito, y por lo tanto, hablando de instrumentos, para un delito determinado podría ser un vehículo de contrabando que transporta droga. El delito es tráfico ilícito de drogas, pero el vehículo es de contrabando. Un instrumento de comercio ilícito. Un instrumento intrínsecamente delictivo. Instrumento, ¿eh? La máquina para falsificar billetes. Fíjense, aparte de que es de comercio ilícito, no es posible, no le reconoce el ordenamiento jurídico ninguna actuación ni transferencia ni introducción al tráfico jurídico. Además, es intrínsecamente delictivo. Esos bienes únicamente deben ser recomisados para su destrucción, evidentemente. Porque este bien, al margen de que no puede ser comercializado, como ya les dije, las mismas propiedades o su misma construcción está destinada solo para cometer delitos. Es evidente porque no se puede devolver un bien así, ¿no? Muy bien.
Objetos del delito. Esos son los instrumentos, medios comisivos. Los objetos del delito son aquellos en los cuales recae la acción delictiva. El objeto en el delito de hurto, el bien hurtado, el bien apropiado, una apropiación ilícita, la droga, el tráfico de drogas recae pues, en la pasta básica de cocaína, por ejemplo. El contrabando, el vehículo de contrabando, el billete falso, son objetos del delito. Objetos de comercio lícito, objetos, solo objetos. Los objetos de comercio lícito, pues, son el bien hurtado, por ejemplo. Es un objeto que se permite su tráfico jurídico, su tráfico comercial. Objetos de comercio ilícito. Otra vez podríamos poner el vehículo de contrabando, pero ya es el objeto. O sea, lo que se está importando es el vehículo de contrabando. Un bien intrínsecamente delictivo, pues es la droga, el billete falso, ni qué decir. Siguiente clasificación, efectos del delito. Efectos, Y ahí van a encontrar una diferencia interesante entre efectos y ganancias. Los efectos del delito es el producto inmediato, el producto directo del delito, que inclusive se encuentra dentro de los elementos del tipo penal. Ejemplo, el delito de cohecho. En el delito de cohecho, ¿qué pasa? Alguien ofrece una dádiva, alguien recibe una dádiva. Esa dádiva, nótese que es parte del tipo penal, porque es el que ofrece, el que recibe, no sé, el funcionario, en fin. Entonces, ese es un producto, ese es un efecto del delito. Una adquisición o una obtención directa de la actividad delictiva. Directa. Entonces, este efecto, o la recompensa en el sicariato, porque, bueno, el sicariato, ¿cómo se define? Pues el matar por recompensa. Más o menos así es el tipo penal. Entonces, esta recompensa es el efecto directo del delito de sicariato. Ese es un efecto del delito. Bueno, que sí está complicado, ¿no? A ver, efectos de comercio lícito, Pues los efectos de comercio lícito podrían ser una dádiva en un delito de cohecho, por ejemplo, que implique una especie de dádiva que implique la concesión a una determinada persona. A ver, oye, juez supremo, ¿tú me ayudas con este caso que tengo? O funcionario o ministro, no sé, ¿tú me ayudas? Y yo, como ministro de Estado, no lo sé, te doy esta concesión, te favorezco en esta concesión y te la adjudico. Entonces, este efecto de la dádiva resulta ser, fíjense, una promesa, una ventaja que se encuentra precisamente pensada para que tengan procedimientos de adjudicación a diversas personas. Entonces, es una de comercio lícito, por más que sea efecto del delito. En cambio, el soborno, por ejemplo, el dinero, por más que el dinero que el corruptor dé a la persona que lo recibe, sea de origen lícito, legal, legítimo, sea de sus remuneraciones, no sé, tengo una fuente legal, se convierte inmediatamente en ilícito en el momento en que pasa a la esfera del funcionario. Pero no así las concesiones. Tú me ayudes en esto, yo te doy esta concesión. Yo soy funcionario de determinado gobierno regional, así que mira, esta concesión no se minera, pues ya, yo no lo sé. Te va a pertenecer a ti. Perfecto. Ese efecto que ha recibido como dádiva por la ayuda implica uno de comercio ilícito, lícito. Quiere decir entonces que, bueno, por más que implique un efecto propio del delito, pues no va a dejar de ser, pues, una vez que se detecte este delito, no va a dejar de incluirse en los demás procedimientos y adjudicación. Un efecto de comercio ilícito. Un efecto de comercio ilícito. Pues un efecto de comercio ilícito es cualquiera, el dinero. El dinero es comerciable. Incluso cuando hay en un delito de corrupción o en el sicariato, por ejemplo, se entrega dinero, pues esto es de comercio, pero ya no va a ser circulable, sino que va a tener que ser incautado para una determinada cuenta bancaria. Un efecto intrínsecamente delictivo, aquí sí está complicado. Un efecto intrínsecamente delictivo. Cuando la dádiva puede ser una droga. A ver, no lo sé. ¿Sabes? Tú me ayudas con esto, pero como yo sé pues que tú más o menos estás metido en este mundo o tú necesitas droga para más o menos sobrevivir, entonces yo te favorezco o la dádiva va a consistir en una droga.
Entonces, como la ventaja en el delito de corrupción, estoy poniendo como ejemplo el delito de corrupción, que como la ventaja puede ser de cualquier índole, nada quita, nada retira, que puede ser dinero, que puede ser vehículos, que puede ser cualquier bien, o que incluso puede ser efectos intrínsecamente delictivos. Muy bien. Finalmente, ganancias. Yo les dije que el efecto del delito era la obtención directa del beneficio, que incluso como elemento se encuentra en el tipo penal. Llámese la recompensa en el sicariato o llámese la ventaja en el delito de corrupción. Muy bien. ¿Pero qué es la ganancia entonces? La ganancia es el beneficio indirecto. La ganancia es el beneficio indirecto, cuidado. Yo robo un celular, hurto un celular y después lo vendo. ¿Sí? Ese acto de venta posterior me genera a mí un beneficio. Yo no puedo cometer pues ya receptación, pero sí me genera un beneficio. La ganancia que obtengo con la venta de ese celular es, en términos jurídicos, a lo que se refiere el artículo 102 y diferencia entre ganancias y efectos. Pues ahora sí está más complicado, porque a ver, una ganancia de comercio lícito, ¿ah? Pues lo único que se me ocurre de una ganancia de comercio lícito es la buena fe. Bueno, una persona adquiere por receptación un celular, no lo sé, sabiendo que no tiene, o no sabiendo que tiene alguna anomalía, y después vende ese celular y obtiene una ganancia. Tendría que ser la buena fe. De la buena fe también vamos a hablar más adelante. Una ganancia de comercio ilícito, pues una ganancia de comercio ilícito, todo. Si no hay receptación, hay lavado de activos, recordemos. Entonces, todas las ganancias a partir del dinero, perdón, a partir del acto delictivo, o de la actividad delictiva, pues se convierten en una ganancia de comercio ilícito. Y una ganancia intrínsecamente delictiva, pues ahí también está complicado. El cambiar el celular por la droga. Yo robo un celular para drogarme, pero bueno, no vendo el celular para tener dinero y a su vez comprar la droga, sino que voy directamente al abastecedor, al proveedor de droga, y le digo, toma este celular y quiero que me lo cambies, no sé, o que me des tal cantidad de droga. Es una ganancia, claro, estoy ganando, he cometido el delito, es una ganancia indirecta y estoy teniendo en mis manos la droga. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque, fíjense, todo esto tendríamos que saber, estos conceptos más o menos que no están tan complicados, ¿no? Pero sí, pues en los casos concretos habría que saber qué hay, qué existe. Eh, Tendríamos que saber para ver qué decomisamos, qué es lo que se decomisa, qué es posible trasladar al Estado sin posibilidad de retorno al titular, puede ser el propietario, al poseedor, puede ser un poseedor ilegítimo, no hay problema, en la mayoría de los casos lo es, pero que se quede más o menos en el patrimonio del Estado. Primero, tendríamos que ver que de acuerdo a la legislación, al Código Penal, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Delitos Aduaneros, se pueden devolver los bienes a los titulares que sean de comercio lícito, solo lícito, recuerden los ejemplos, solo los bienes de comercio lícitos, pero que les pertenezcan a terceros, no al autor, pues el delito, a terceros ajenos. Se tiene que devolver evidentemente el bolso que se robó a la persona que estaba caminando en la calle. Evidentemente se le tiene que devolver el bien apropiado, se le tiene que devolver los bienes robados, etc. Los que les pertenezcan a las víctimas son de devolución, no son decomisables. Se pueden devolver instrumentos, objetos, efectos, ganancias de comercio lícito, que correspondan al autor. Sí, es posible, es posible. Si ustedes verifican, por ejemplo, el artículo 103 de su Código Penal, van a encontrar que cuando los efectos o instrumentos no sean de ilícito comercio, no sé por qué escribe así el legislador, ¿no? Debería ser cuando los efectos o instrumentos sean de ilícito comercio y se acabó. Pero bueno, al revés acá, no sean de ilícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza y gravedad de la infracción,
Entonces, el juez no podrá decretar el decomiso. En negativo, o sea, ¿no? El legislador habrá, en vez de decir el juez podrá devolver el bien, pues no, no, el juez no podrá decretar el decomiso de bienes que no son de ilícito comercio. Ya está, un no. Por ejemplo, imagínense que con una maquinaria pesada se causa lesiones leves a una persona. Sí, pues es desproporcional decomisar la maquinaria pesada, por más que ha sido instrumento del delito y es un bien de comercio lícito, por ese delito que ha sido de una lesividad más o menos menor o menor. Entonces, claro, los bienes de comercio lícito generalmente se devuelven, pero al autor se le puede devolver en estos casos. Hay regla expresa. También se pueden devolver bienes de comercio lícito cuando estos ya no, y también por proporcionalidad, no resulten peligrosos, no resulten ya peligrosos, ¿no? No lo sé, devolver, por ejemplo, un cuchillo es complicado al autor si fuera dueño de ese cuchillo, previendo que esta persona pueda utilizarlo otra vez para un posible delito posterior. Pero habrán bienes, pues, que también que son de lícito comercio que se podrían devolver al autor, siempre y cuando verificando su no peligrosidad. Los bienes de ilícito comercio se pueden devolver. Regla general, los bienes de ilícito comercio no se devuelven, pero hay una excepción. Ya deben saber cuál es la excepción. La excepción es la buena fe. Y la buena fe se encuentra tanto en el Código Procesal Penal, la norma adjetiva, como en la Ley de Extinción de Dominio. Puede haber un caso en el que exista una transmisión de este bien, sea objeto del delito primero, y después se transforma en otro bien, o si no se vende, se comercializa, y la persona que lo adquiere, pues no tenía conocimiento de que venía de una actividad delictiva, no tenía conocimiento. Y esta persona que lo adquiere y no tenía conocimiento de ello ha invertido dinero lícito, dinero legítimo, parte de su patrimonio. Es más, va a haber seguramente por allí un delito de estafa, un delito de defraudación por allí que se le puede atribuir además. Muy bien. Entonces resulta un poco complicado el hecho de retirarle este bien de comercio ilícito para perjudicar el patrimonio legítimo que ha puesto en circulación esta persona al adquirir un bien. Sin embargo, esta puede ser la tendencia, la doctrina mayoritaria, no sé si alguien diga que no. Yo tengo dudas, yo sí tengo dudas. Voy a poner el ejemplo del vehículo de contrabando. El vehículo de contrabando es un objeto del delito, es un objeto del delito de comercio ilícito, no comercializable. No puede estar jurídicamente, no existe en un país. Imagínense que el adquirir ese bien, ya sea con dinero legítimo, no hay problema, pero el adquirir permita de algún modo instituir un título válido a partir del delito. O sea, el delito puede ser un título válido de transmisión de un vehículo o de un bien, de cualquier bien, para poderle dar un título legítimo. Eso está complicado. Por eso la buena fe hay que tener un poco de cuidado con la buena fe, porque finalmente por la buena fe, entonces el Estado estaría reconociendo o estaría admitiendo que se sigue cometiendo el delito de contrabando en el territorio peruano, porque el vehículo entró, de hecho, sin ningún pago, el bien del contrabandero es un objeto del delito, no es comercializable, y finalmente se estaría dando solo per se, fácticamente, una resolución judicial de devolución podría ser, claro, no hay problema, pero se estaría dando per se a una persona la posibilidad, la potestad de que un bien no comercializable esté andando o esté circulando por el territorio peruano. Es bastante discutible, bastante complicado, sin embargo, la buena fe sí se reconoce en la ley procesal adjetiva o la ley procesal, estoy redundando, y la ley de extinción de dominio, por ejemplo. Los bienes intrínsecamente delictivos necesariamente se decomisan. Ojo, los bienes intrínsecamente delictivos necesariamente se decomisan, pero se decomisan para su destrucción, no se decomisan para adjudicación, no se decomisan para devolución, no para nada. Los bienes de comercio ilícito se decomisan para adjudicación. Si hay un vehículo de contrabando, se adjudicará a una determinada institución.
Si por ahí hay un arma que, bueno, no se sabe cómo ha aparecido y no refleja ninguna vinculación con ninguna institución, pues se le dará a la policía o a las Fuerzas Armadas. Pero los bienes intrínsecamente delictivos, la droga, el billete falso, la máquina para construir, para fabricar billetes falsos, la máquina las máquinas artesanales para elaborar droga, pasta básica, no lo sé, todos esos bienes intrínsecamente delictivos se decomisan necesariamente y la finalidad es la destrucción. Más o menos así funciona. Más o menos ese es el camino, la, la naturaleza y el concepto del decomiso en el sistema penal peruano. Pero tenemos un problema. Fíjense, cuando se comete un delito, inmediatamente puedo ubicar, tal vez tenga la información necesaria, para poder establecer e identificar cuál es el bien. Incluso puedo decir si es instrumento, objeto, efecto o ganancia. A ver, no sé, me pongo el caso en el que una persona está conduciendo un vehículo y este vehículo está condicionado para llevar drogas, pero además esta persona lleva dinero que no se sabe su origen, una cantidad importante, y cuando llega a determinado control policial, soborna al policía para que no lo detenga con la mercancía ilegal que está llevando, y finalmente en ese momento hay un operativo y es detenido esta persona. Muy bien, ¿qué tenemos ahí? Vehículo acondicionado, pues ya está. Instrumento del delito de tráfico de drogas, y de ser el caso, en ese momento todavía no sabemos el dinero, podrá ser pues un delito de lavado de activos tal vez. Muy bien. La droga es el objeto del delito. El dinero todavía esperemos un poco. El soborno que le acaba de dar el policía para que no lo pare es el efecto del delito. Y si por ahí nosotros verificamos que ese dinero obtenido es producto de la venta de la droga, un control más allá o un control atrás, tenemos la ganancia del delito. Entonces, bueno, no puede ser tan complicado en un caso concreto, en el caso no sé si pasará, me lo he inventado, pero más o menos podemos identificar las clases de bienes. Ahora, si es lícito, y de comercio lícito, ilícito, intrínsecamente delictivo, ya les dije, pues, tampoco tiene mayor complicación. Pero fíjense, si el decomiso se dicta en la sentencia, porque así lo dice por el 102, es una consecuencia accesoria, es una medida preventiva que se tiene que dictar al final en la sentencia. Si el decomiso se dicta en la sentencia, entonces, ¿cómo hago para que ese bien me espere? No lo sé hasta llegar a la sentencia. Esto es importante porque el decomiso eh, es se figura como una especie de sanción administrativa por fines de prevención. Yo les dije, es una medida preventiva, claro, sí, es una medida preventiva, pero siempre tiene una imposición al final del proceso, en sentencia y emitida por el juez. Bueno, este decomiso tiene sus medidas cautelares. El decomiso tiene su medida cautelar. Y la medida cautelar del decomiso es la incautación cautelar. La incautación cautelar, así se llama. Así que cada vez que digo incautación no se fijen mucho en el término porque o es cautelar o es por búsqueda de pruebas. La incautación cautelar del 316 para adelante del Código Procesal Penal. Y tal es que es una medida cautelar, que tiene como finalidad preservar el bien para su decomiso o no. Puede ser que después el juez disponga y diga no, no se ha acreditado el hecho delictivo, tampoco se ha acreditado que tenga un origen, que sea instrumento, objeto, ganancia o efecto, por lo tanto lo devuelvo, pues no tengo otra posibilidad. Entonces, bueno, al final en la sentencia podrá decomisarlo o no, pero mientras tanto, la cautela que se tiene o la medida judicial cautelar que se tiene es la incautación. Tal es así que esta medida de incautación cautelar tiene los presupuestos primero y la provisionalidad y variabilidad como elementos característicos de toda medida cautelar. La incautación cautelar es todo un mundo. La incautación cautelar implica primero elementos de condición suficientes o verosimilitud del derecho para poder verificar que este medio, este objeto, este bien, este efecto, esta ganancia puede ser producto de una actividad delictiva. Y en segundo lugar, como toda medida cautelar, el periculum in mora. Esto es el peligro de que desaparezca, que se puede esconder, ocultar, destruir o transformar. Muy bien. Como toda medida cautelar es variable, por lo que, y provisional además, por lo que
puede ser objeto de reexamen, que se da cuando el propietario, el titular del bien sea un tercero no investigado, que no tenga vinculación con el delito, o puede ser objeto de variación. También hay variación de la incautación cautelar, que implicaría que los presupuestos que permitieron la incautación hayan disminuido o hayan desaparecido. Bueno, yo al principio creía que esa mercancía era de contrabando. En 24 horas el propietario pone a disposición o entrega las dudas que permiten indicar que sí son legítimas en el ingreso al territorio peruano. Es evidente, han variado los presupuestos, te lo devuelvo, no hay más que hacer. Entonces tiene una medida cautelar, el decomiso tiene una medida cautelar. Esta medida cautelar se encarga de preservar, protegerlo ahí nomás el bien hasta llegar a una sentencia final. El proceso del decomiso en puridad, es ese. No hay otro proceso de decomiso, ¿eh? Van a encontrar en el Código Penal la parte sustantiva, 102, en el Código Procesal Penal las medidas cautelares, y en la Ley de Delitos Aduaneros, en el artículo 13 de la Ley 28008, una norma especial respecto de las medidas cautelares para decomiso. Bien, hasta ahí creo que es más o menos la legislación que tenemos, el soporte jurídico. Pero ahora tenemos un problema. Parece que todo está claro. Pero bueno, el artículo 102 me dice que son decomisables los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de un determinado delito. No crean, se presentan problemas. Y yo podría decir, pero de un delito doloso o también puede ser de un delito culposo. O sea, puedo incautar como medida cautelar. Mejor dicho, vamos al grano. Puedo decomisar. Se puede ordenar el decomiso de instrumentos, objetos, efectos o ganancias. En los delitos culposos, ahí van a encontrar que la doctrina está un poco dividida. La doctrina, por un lado, va a decir que no es razonable que en los delitos culposos se ordene el decomiso, y por otro lado va a decir otra parte, otro extremo de la doctrina, otras opiniones doctrinales van a decir que el 102 no distingue. Y si el 102 no distingue, porque nosotros vamos a distinguir, vamos, pero bueno, habrá que ver pues decomisos en delitos culposos. Uno de ellos, quien defiende que se da en todos los delitos, es el profesor García Cabero, el profesor Percy García Cabero. Está interesante para la discusión. ¿Y cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Cuando tengan estos problemas, pues tenemos que ver cuál es el fundamento y naturaleza jurídica de cada institución. En este caso estamos hablando del decomiso. ¿Cuál es el fundamento del decomiso? ¿Por qué yo le quito el bien a quien lo posea? Legítima o ilegítimamente, o al mismo propietario. De mala fe, vamos a ponerlo así por lo pronto, porque con la buena fe yo tengo problemas, pero de mala fe. ¿Por qué el Estado? ¿Cuál es el fundamento para retirarle el instrumento, el objeto, el efecto, la ganancia? Pues hay un doble fundamento. Se ha puesto de acuerdo más o menos la doctrina de establecer que el primer fundamento es la peligrosidad. La peligrosidad del bien, ¿eh? En relación a una actuación posterior. La peligrosidad se da en los casos de los instrumentos y de los objetos. Instrumentos y objetos. Bueno, si yo utilizo un arma para matar a alguien, bueno, es justo que la decomise porque esta persona podría otra vez utilizarla, o si no es él, otra persona utilizarla para matar a alguien. Si, no sé, utilizo o hay un vehículo condicionado para transportar cierta cantidad de droga o más o menos no sé, algún dinero, es evidente que tengo que también que retirarlo para que no pueda causar otra actividad delictiva de la misma naturaleza. O en cuanto a los objetos, evidentemente, los objetos intrínsecamente delictivos. Bueno, yo no voy a dejar la droga por allí para que siga causando daño a la salud pública, o no voy a dejar el billete falsificado ahí para poner en riesgo la circulación monetaria, es evidente. Entonces, la peligrosidad es el fundamento que implica en los instrumentos y en los objetos por qué el Estado se tiene que quedar con los bienes para o adjudicarlos a las instituciones para su uso, los bienes comercializables, los bienes de comercio ilícito, o sino además destruirlos, incinerarlos en los casos de los bienes intrínsecamente delictivos. Se tiene que quedar con sus bienes. Pero esto no funciona ni en las ganancias ni en los efectos, porque
¿Qué peligrosidad pues en la ganancia y en el efecto? ¿Qué va a ser el dinero que recibí del soborno? Que no puedo utilizarlo, bueno, es dinero finalmente, ¿no? El tema de los efectos y las ganancias tiene otro fundamento. Y el tema de los efectos y las ganancias tiene un fundamento de establecer que el delito no es un título que genere riquezas en un ordenamiento establecido, en un ordenamiento jurídico. O sea, el fundamento es desincentivar a las personas que evidentemente cometen este tipo de delitos para que puedan enriquecerse. Entonces, ¿sabes qué? En principio, si tú vas a realizar una conducta de esta naturaleza, una conducta compleja, por ejemplo, en el hecho de utilizar tu vehículo para transportar droga, después vas a vender esa droga, esa ganancia la vas a convertir a otro bien, que ya estaríamos en un delito de lavado de activos, bueno, para que veas que desde el comienzo no te va a ser rentable, porque no solo te voy a quitar la droga que tienes, ni tampoco las ganancias de la droga, sino también te voy a quitar el instrumento, que es el vehículo que tenías, que puede ser de una procedencia lícita, que es de comercio lícito, y lo voy a adjudicar a cualquier institución del Estado que lo va a utilizar para bienes pues, que sí están acordes con el ordenamiento jurídico y no para tus planes más o menos delincuenciales que pueden poner en desorden o desactivar un poco la economía, ¿no? El sistema económico. Entonces, esos son los dos fundamentos. Tiene un fundamento más o menos dual en cuanto a los objetos y los instrumentos, en cuanto a la peligrosidad que pueden servir para atacar un determinado bien jurídico y en cuanto a los efectos y las ganancias para verificar que no es el delito, no es lucrativo, no es rentable, y si no es rentable esto, pues tengo que desanimar, ¿no? Por eso yo me los quedo como Estado y no te los devuelvo. Ese es el fundamento, ¿ah? Entonces, bueno, la naturaleza jurídica sería esa. La naturaleza jurídica siempre, desde el comienzo, sería la prevención. O prevengo que un objeto no haga daño, peligrosidad, por peligrosidad, o también prevengo en forma macro que los delitos no causen rentabilidades que pongan en inestabilidad un sistema económico determinado, un sistema de comercio. Entonces, bueno, hay que prevenir retirando todos estos bienes a favor del Estado. Bueno, hasta ahí está claro. Entonces, habría que ver que esto es fácil en los delitos dolosos, porque en los delitos dolosos es fácilmente aplicable la peligrosidad y también el desincentivar. Pero en los delitos culposos también será posible encontrar este fundamento. En los delitos culposos, a ver, no sé, alguien lesiona eh, conduciendo un vehículo en estado de ebriedad y de verdad ese bien ya es peligroso porque está con esta persona que cometió esta, este hecho por culpa, así sin más, o alguna ganancia va a generar esto, algún efecto va a generar esto, o qué es lo que va a poner en desorden la utilización de este vehículo. Como no es un delito doloso, como no hay intención del autor, porque en un delito doloso al menos el autor se atreve, es osado, atrevido para poner en riesgo bienes jurídicos, para enfrentarse directamente a la norma, utilizando instrumentos únicamente para dañar bienes jurídicos, pero en los delitos culposos parece que la sanción por imprudencia ya tendría que calmarse ahí. Esto es una determinada pena y una reparación. Parece que el decomiso como medida preventiva no funcionaría en cuanto a su fundamento. Pero hay otro argumento por el que parece que no, y se reafirma más. Si ustedes van al artículo 312A del Código Procesal Penal, van a encontrar una figura en particular, que es una figura cautelar también real, que se llama secuestro conservativo. ¿Han escuchado de secuestro conservativo? El secuestro conservativo procede contra vehículos, diversos medios de transporte que se han utilizado para comisión de delitos. Y el secuestro conservativo, en el apartado 2 de ese artículo, si no me equivoco, indica que es obligatorio o el fiscal está obligado, debe, utilice ese término en todo caso, debe pedir al juez el secuestro conservativo en vehículos utilizados en delitos de lesiones culposas y homicidio culposo. Muy bien. Si el legislador ha dicho eso, si el legislador ya dijo eso, no sé, pues mal bien lo dijo, que los instrumentos de un delito culposo, cuidado, los instrumentos de un delito culposo, como son lesiones y homicidios culposos, sirven para la reparación civil, porque el secuestro conservativo es para más o menos cautelarlo, para pago de la reparación civil, señores, no tiene nada que ver el decomiso ahí. Absolutamente nada que ver el decomiso ahí.
El decomiso no tiene nada que ver entonces con esos delitos culposos al menos y esos instrumentos al menos. ¿Por qué? Porque lo que se traslada a favor del Estado son estos bienes que están relacionados con el delito. Los bienes relacionados con el delito jamás, pues jamás, pueden servir para el pago de la reparación civil. Váyanse a su artículo 401A de su Código Penal y les va a decir que no puede servir para pagar la reparación civil el soborno. Oiga, miren, imagínense todavía, imagínense que ya que sería, pues, ¿no? El soborno. O sea, no sé, alguien recibe un soborno más o menos importante, lo procesan por un delito de cohecho y después dice, bueno, del soborno que he recibido ahí, págate pues la reparación civil. Pues es imposible. Es por eso que el decomiso no tiene que ver nada con la reparación civil. La reparación civil es la imposición a una persona que tiene que responder con su patrimonio por el delito cometido. Y es a título personal, ¿eh? Claro, puede trasladarse a los herederos, muy bien, estoy de acuerdo, pero tiene que ver con la persona. El decomiso no tiene que ver con las personas, el decomiso tiene que ver con los bienes. Y si tiene que ver con los bienes y no está vinculada a la persona, pues tampoco se generaría, incluso no se generaría ningún castigo, ¿no? O sea, ninguna obligación. Yo te pago con lo que recibo de sicariato, entonces, bueno, ya acabo de recibir el dinero que se me prometió por matar a una persona, y sabes que, bueno, como no tengo más dinero, entonces este monto del delito de sicariato, ya pues quédatelo como parte de reparación civil, aunque sea, voy pagando poco a poco, cometeré otros sicariatos por ahí, o traigo el dinero de los otros sicariatos, cumplo con mi reparación civil y quedamos en paz. Parece que eso no tiene sentido, ¿no? No sería muy lógico. Bueno, eso se ve claro en los delitos dolosos, pero lo que sí es claro también es que el decomiso no tiene que ver nada con la reparación civil. Y si el legislador en el 312A ha dicho que hay un secuestro conservativo en instrumentos respecto a delitos culposos, entonces yo me animo a decir que por la insinuación del legislador en este caso, que no podría proceder en delitos culposos, sino que los medios, los instrumentos tendrían que ser más bien embargados o secuestro conservativo en estos casos específicos para la reparación civil. Tenemos dos instituciones de naturaleza distinta y parece que sí, pues no habría mucho que indagar ahí. Es una posición, van a encontrar en la doctrina otra que dice que la ley no distingue entre qué delito y en todo caso habría que ver qué delito culposo podría sí ser materia de decomiso el bien. No estoy zanjando el tema, evidentemente, es un tema en discusión, me parece muy importante. Yo hasta ahora, con la insinuación del legislador del 312A del Código Procesal Penal de secuestro conservativo, no me animo a establecer que también corresponden a los delitos culposos, ya que se le ocurrió al legislador, no sé si consciente o inconscientemente, ubicar estos instrumentos como una forma de cautelar para un pago de reparación civil. Muy bien. Bueno, parece que hasta ahí tenemos más o menos algunas ideas del decomiso y en qué se diferencia de la reparación civil. Pero sigue habiendo problemas, porque hay una ley de extinción de dominio desde agosto del 2018, el decreto legislativo 1373. Y esta ley de extinción de dominio, que es todo un proceso especial, no es penal, no es civil, así lo dice la ley incluso, no es penal, no soy civil, no soy ningún otro proceso, soy ley de extinción de dominio. Y donde encuentres vacíos, bueno, ya pues irás pues, a los códigos que te parezcan, no sé, para el tema a tratar, pero yo no soy ni penal ni civil. Así lo ha dicho el mismo código, el artículo 1, me parece el título preliminar, incluso autonomía, o no sé, por acá lo tengo, que es autónomo ese proceso. El título preliminar, artículo 2, 2.3, autónomo, es autónomo. Tan autónomo es que no necesita ni siquiera vinculación de un proceso penal anterior. Esto es, no hay una cuestión prejudicial. Este artículo, el artículo 2 del título preliminar de la ley de extinción de dominio, excluye la cuestión prejudicial. Si alguien dice, un momento, ¿sabes qué? Sí, pues, estás investigando esta casa que proviene de lavado de activos, pero yo tengo un proceso por lavado de activos. Así que todavía no hay sentencia, fíjate. Espérate un ratito, cuestión prejudicial, señor juez, hasta que haya sentencia. Si me declaran ahí, me condenan, allá pues, ahí recién, pues, ¿no? Tú entrarás, me quitarás el bien. Para nada. No tiene nada que ver. Entonces, la misma ley excluye, sabes que en un momento yo no necesito ni sentencia, ni disposición ni investigación, yo persigo bienes, no persigo personas. Muy bien. Esta ley de extinción de dominio procede o implica el traslado del dominio de bienes a favor del Estado igual. Y también expresamente señala las 4 clases de bienes.
instrumentos, objetos, efectos y ganancias. Se puede decir que se reduce un poco en cuanto al ámbito delictivo, porque dice que, bueno, los que estén relacionados con los delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el terrorismo, lavado de activos, minería ilegal, contrabando, delitos tributarios, no sé si me he olvidado alguno, pero más o menos pues son todos los que configuran una ganancia, una determinada ganancia ilícita, ¿no? O sea, no hay una diferenciación, porque ¿de qué vamos a hablar entonces en otros casos? Solo ya quedaría el homicidio, el feminicidio, no sé si feriato, por ahí, bueno, en fin. Y todavía hay una cláusula abierta. Y otros delitos relacionados que puedan derivar o de los que pueda derivarse cierta ganancia, cierto beneficio. Claro, pues de eso se trata, ¿no? De decomisar cosas o de decomisar bienes que ya no estén circulando por allí porque pueden provocar otra vez otras cuestiones de esta naturaleza y pueden poner en peligro bienes jurídicos determinados. Muy bien, ya, hasta ahí estamos tranquilos. Esta ley de extinción de dominio señala en qué temas o en qué casos procede. Ahí hay circunstancias de procedencia. Procede cuando hay enriquecimiento patrimonial injustificado, por ejemplo. Procede cuando hay por allí alguna razón de comisión de determinados delitos. Procede cuando en un proceso penal no se ha juzgado, no se ha pronunciado ningún juez sobre el destino de los bienes. Y si yo voy un poquito al 102 del Código Penal otra vez, aquí tenemos el problema. Porque dice el juez siempre que no proceda el proceso autónomo de extinción de dominio, resuelve el decomiso. O sea, a ver, el 102 comienza así, siempre que no proceda la extinción de dominio, el juez penal decomisa. Pero, y a ver, ¿cuál es residual de cuál? O sea, ¿quién es residual de quién? Entonces, primero tendría, de acuerdo a esta redacción, preeminencia el delito, perdón, el proceso de extinción de dominio, y después puede ser el juez penal tratar de decomisar los bienes cuando le son sometidos a los juzgamientos. Hay que distinguir dos temas. El proceso de extinción de dominio no se da siempre cuando hay un proceso penal. Pueden haber procesos terminados por prescripción. Pueden haber procesos terminados por muerte del imputado. Pueden haber procesos penales terminados por cuestiones de inculpabilidad. No hay culpabilidad, hay un error de prohibición invencible, no lo sé. Fíjense, ¿ah? Pueden haber entonces procesos penales terminados. Y estos procesos penales terminados, como se ¿Dónde está dirigen tu en billetera? contra de personas, Aquí es una entonces mascarilla, Aureo, en tu derecho. implicaría que los bienes sobre los que se ha discutido han quedado sin pronunciamiento, ¿verdad? ¿Claro? Nunca se pronunciaron. Es por eso que yo les decía que yo discrepo con la casación 540-2015-1. Esa casación dice que para que haya decomiso tiene que haber una sentencia condenatoria. Bueno, para nada. Así como puede haber una reparación civil, puede haber un decomiso, solo es necesario que se acredite un injusto penal, un injusto principal. Ejemplo de lo que le estoy diciendo. Un proceso penal en el que prescribe la acción penal. Pero ¿y qué hago con el vehículo de contrabando? ¿Qué hago con el vehículo de contrabando? ¿Lo devuelvo? ¿A quién lo voy a devolver? Lo decomiso. Lo envío a la administración aduanera, a la SUNAT, y la SUNAT pues ya se encargará de adjudicarlo, destruirlo, no lo sé. ¿O qué hago con los instrumentos intrínsecamente delictivos? ¿Qué hago con la máquina de falsificar billetes? Si prescribe un proceso penal, o si el sujeto tiene una cuestión de inculpabilidad o muere. No hay sentencia condenatoria, no hay. Pero ¿qué hago con los bienes? ¿Qué hace el juez penal con los bienes? ¿Va a decir, le devuelvo? Déjenlo ahí donde estaba. No, pues, es absurdo. Entonces, un poco muy apresurada es la Corte Suprema cuando dice que exige una sentencia de condena para poder decomisar bienes, sobre todo en bienes intrínsecamente delictivos. No resulta ni razonable, ni tampoco se da en la realidad. Así que la Suprema ha sacado su jurisprudencia por ahí, de otro lado seguramente, o no ha atinado, no ha visto bien, y ha indicado que, bueno, ya cuando no hay condena, bueno, te devuelvo todo. Pues. Parece que no es razonable. Pero estábamos en el proceso de extinción de dominio. Entonces, ¿qué viene primero? Ahora sí estamos pues confundidos, porque ¿qué viene primero? Viene el proceso penal, el proceso de extinción de dominio. En el mismo proceso de extinción de dominio existe una excepción en su reglamento ahora, porque tiene todo un reglamento, la excepción de cosa juzgada. Y la excepción de cosa juzgada será que cuando existe un determinado delito y este bien que se incauta para fines de decomiso, y finalmente se decomisa, pues se ha juzgado el carácter ilícito del bien
que este bien esté relacionado con la actividad delictiva y ya un juez ha decidido sobre ello, para lo cual tiene que haber pues una identidad de sujeto, objeto y fundamento. Así lo dice la ley de extinción de dominio. Entonces, en los casos en los que el proceso penal juzgue el carácter ilícito del bien como instrumento, objeto, efecto, ganancia, y proceda al decomiso, es evidente que por cosa juzgada no vendrá al proceso de extinción de dominio. En todos los demás casos sí. Hay, pero más de la cuenta. Hay un montón de casos que sí. Hay casos en los que el fiscal solo persigue en el proceso penal a la persona que se olvida de los bienes relacionados o las ganancias. Más que todo con las ganancias pasa esto. Imaginemos que estamos en un delito de tráfico ilícito de drogas y el fiscal solo le importa pues acreditar en juicio que esta determinada cantidad de droga estaba siendo poseída para comercio por el sujeto. Y bueno, más o menos ya en casos excepcionales dirá este vehículo, este camión que estaba llevando estas toneladas de droga, también puede ser incautado y que sea decomisado. Hasta ahí llegará, porque de las ganancias no se ocupa. De las ganancias ya se ocupa lavado de activos en cuanto al delito y extinción de dominio, busca los bienes que han podido relacionarse o beneficiarse este sujeto con el comercio ilegal para poder perseguir esos bienes. Entonces allí tenemos que tener cuidado porque en los procesos penales, aunque no lo crean, como existe el decomiso, que es todo un procedimiento paralelo, como se habrán dado cuenta, hay que verificar si en el proceso penal el juez penal ha juzgado el bien, ha juzgado el carácter ilícito, le ha dado una determinada nominación y ha advertido que existe un fundamento de peligrosidad o desincentivo para evitar que el delito se convierta en un título de ganancias ilícitas y ponga en peligro, en inestabilidad, un determinado mercado económico. Bien, hasta acá entonces podemos más o menos establecer que el proceso de extinción de dominio es autónomo, sí, estamos de acuerdo, y tendría por allí alguna vinculación con algunos procesos penales que ya han terminado, pero que no por ello van a dejar de perseguir estos bienes. Para establecer esto del decomiso, solo remarco lo siguiente, ¿ah? El decomiso tiene que ir paralelamente con el proceso penal. Y se da en varios casos, ¿ah? Incautación cautelar, medida cautelar y finalmente una sanción de decomiso. Una postulación del fiscal de qué es, por qué el fundamento de peligrosidad se da, por ejemplo, y por qué debe ser adjudicado, o si es intrínsecamente delictivo. Bien, ahora, la otra parte de la exposición o del título de la ponencia que yo advertí, cuando me invitaron a hacer unas apreciaciones o a comentar con una doctora que nos iba a acompañar, es decomiso, y otras figuras vulneran derechos constitucionales. Así se va, no me explicaron en qué consistía, no me ha indicado más o menos dónde tenía que ir a buscar, pero bueno, quiero indicarles lo siguiente. El comiso, para que no me olvide de una vez, el comiso sí es una figura distinta. El comiso se da en los delitos de contrabando. El comiso se da en los delitos, en los casos en los que no se configura el delito de contrabando, y se quede como una infracción administrativa. Por ejemplo, que no superen las 2 UITs o alguna razón para que puedan establecerse que no es un delito, sino una infracción aduanera. Esto está en el artículo 38 de la ley 28008, que habla de comiso. Y el comiso es aplicable a las mercancías y bienes materia de la infracción administrativa. Entonces, esa es la diferencia. Si querían alguna diferencia entre comiso y decomiso, sí la hay, sí existe. Lo demás es decomiso. Lo que sea delito, todo lo que esté relacionado con un delito y que lo decía el juez, es decomiso. Las infracciones administrativas por delitos aduaneros se llama, ese traslado a la SUNAT, a la administración tributaria, por esos delitos se llama comiso. Esa es la diferencia, tal vez un poco de forma, pero si nosotros más o menos un poco nos enmarcamos al procedimiento administrativo que implica que los bienes están vinculados a una infracción administrativa, se van a dar cuenta que hay diferencias sustanciales. Uno, que porque hay una especie de compensación, que porque son bienes de menor valía,
existe un relajo en el estándar de prueba, porque ya todo es decomisable, la SUNAT se trata de quedar con todo, y esto pues tendría que ser así, porque bueno, no sé, son bienes intrínsecamente delictivos de acuerdo a la SUNAT. Hay oportunidades así básicas para presentar descargos, hay tiempos más o menos cortos, y finalmente incluso si no respondieron, si no va a recoger el bien, incluso ya devuelto, se lo queda a la SUNAT igual, pasado cierto tiempo. Entonces son reglas ya administrativas cuyo estándar es bajísimo y que, bueno, por ahí podríamos hablar de una vulneración si se desea, ¿no? Yo les decía, entonces, ahora, ¿qué hago con su vulneración de derechos fundamentales? ¿Ustedes han apreciado o han podido escuchar el procedimiento de cautelar, primero, de incautación cautelar y el decomiso, y qué vulneración de derechos constitucionales le encuentran? O el procedimiento de extinción de dominio, y dígame qué vulneración. O el comiso mismo, que, bueno, les he adelantado algo. Bueno, entonces, quiero tratar de entender el título. Si yo no estoy equivocado, yo pensaba que me iban ahora, como iba a haber una especie de debate, yo sí estaba queriendo, estaba muy atento, quería escuchar cuál era más o menos el punto, pero sí, he encontrado el artículo 13 de la ley 28008. El artículo 13 de la ley 28008 es particular, porque habla que en los delitos de contrabando el juez decomisa por los bienes, claro, en la sentencia los decomisa. Pero una vez incautados cautelarmente, esto es, con fines de decomiso, el bien no se devuelve. Hay prohibición de devolver el bien. Existe una prohibición. Todavía está así, está prohibido bajo responsabilidad devolver el bien. Pero vaya, que y no quedamos en que la incautación era cautelar. No quedamos en que hay una incautación cautelar y las medidas cautelares al menos tienen criterios de variabilidad y provisionalidad. Entonces, ¿dónde están pues los artículos de reexamen y variación? ¿Dónde más o menos vamos a encontrar que, bueno, acá yo en el Código Procesal, si voy un ratito, encuentro en el artículo 319 del Código Procesal Penal, que es la variación y reexamen de la incautación cautelar. Entonces, si esto es así, ¿qué pasó? ¿Por qué esa ley simplemente dice que aquel que se le ha incautado no puede estar, no tiene ningún derecho al reexamen ni a la variación ni a solicitar la variación hasta que termine con una sentencia el caso, y acá unos 4 o 5 años seguramente, y hasta eso se va a depreciar el bien? Parece que no es una norma razonable. Además, esa norma dice que en los casos en los que no haya proceso judicializado, esto es, que no haya formalización de investigación preparatoria, en diligencias preliminares, si el fiscal archiva el caso de contrabando, no se devuelve el bien, bajo responsabilidad. Ahora se va contra el fiscal. Dice, mira, cuidado, tu archivo está bien, no sé, pues ya tendrás tus razones. Pero no, la norma dice, tú no devuelves el bien, se lo entregas a la administración aduanera para que esta administración evalúe sobre una infracción, una posible infracción administrativa. Y bueno, disculpen, pero meterse con la SUNAT es más complicado en casos de menor valía. Ahora que estamos en esta coyuntura, es más complicado que meterse en un proceso judicial. Si quiere, el juez entiende, da razones, llama a discusión, llama a audiencias, allá no hay nada. Entonces, como que también es demasiado estricta la norma como para decir que en los casos de contrabando, una ley específica, artículo 13 del decreto de la ley 28008, no tendría una facultad de variarse esa medida cautelar de incautación. La jurisprudencia ha puesto un pare a esto, ha interpretado de manera, me parece correcta. Una de ellas es la casación 136-2015 Cusco, que indica un momento, ¿no? O sea, hay que también ingresar al principio de proporcionalidad. Si hay una norma procesal que te dice que puede haber variación de reexamen, pues utilízalas, y si no, si el fiscal no quiere devolvérselo, pues tendrá que ir al juez, y el juez tendrá que evaluar si corresponde la devolución. Esta es una especie de interpretación sistemática de una norma especial de la 28008 con el Código Procesal Penal, para que todo más o menos quede en paz. El tema es que si estamos hablando de la misma figura, el mismo decomiso, que tiene medidas cautelares de incautación cautelar, y estas medidas cautelares son variables y objeto de reexamen, pues yo no entiendo entonces por qué la diferencia. Esa sí sería una norma arbitraria. Si hablamos de conceptos distintos, por ejemplo, el decomiso aduanero es otro, es totalmente distinto, tiene presupuestos propios que el decomiso de los otros delitos en el Código Penal del 102, pues ahí sí podríamos decir que sí, pero disculpen, eso es imposible.
Eso es imposible porque no hay un decomiso distinto, no existen presupuestos propios, no hay un desarrollo, un reglamento que diga, por si acaso hay un decomiso pues totalmente, cualitativamente distinto en los delitos aduaneros que en los procesos penales comunes y por lo tanto yo no me ciño a la ley procesal porque este no es mi proceso, yo tengo un proceso especial, para nada. Entonces, por allí sí me parece correcto que existe una ley muy agresiva. Se entiende por qué no crean, tiene un fundamento, tampoco es cuestión de que al legislador se le ocurrió. Imaginemos que hay un vehículo cuestionado por contrabando. Si el juez o el fiscal lo dejan circular, están propiciando el delito de contrabando, están cometiendo o son autores inmediatos del delito de contrabando, porque estos vehículos pues no pueden transportarse, no pueden circular, es una modalidad, pues no se puede hacer eso. Pero sí, hasta ahí está bien, o sea, hasta ahí el legislador, bien, muy bien plantado y muy claras las cosas. Pero vamos. En cuanto a la variabilidad de la medida cautelar de incautación cautelar, imaginemos pues que ya durante la investigación preparatoria se advierte que ya no es, pues, o sea, disculpa, pero ya pasó, ya no hay posibilidad de establecer que es un vehículo de contrabando. Entonces, ¿cómo no devolver? ¿Por qué esperar hasta la sentencia? No tiene sentido, no tiene ninguna razonabilidad. Tal vez por allí encuentre alguna vulneración a derechos constitucionales, en este caso a un principio de legalidad de las medidas cautelares, que son variables y que son materia de reexamen, una norma que diferencia sin ningún fundamento, principio de igualdad procesal, oportunidad procesal, que diferencia dos procesos que no tienen por qué hacerlo, no tienen fundamento para hacerlo, y finalmente un derecho de defensa que nunca se puede más o menos materializar, un derecho de contradicción que no se puede materializar, porque por más que yo patalee y le diga, señor juez, devuélvame, o señor fiscal, devuélvame, siempre van a sacar el artículo 3 y me van a decir, sabes que no te puedo devolver, lo siento, yo quisiera, pero el legislador ha dicho que no. Entonces por ahí sí, puedo encontrar una norma que más o menos un poco cuestiona derechos procesales constitucionales que han sido regulados por la Corte Suprema y la jurisprudencia anota algunos rasgos referidos a un poco restablecer el orden, ¿no? La igualdad al menos. Tal vez, tal vez en un caso de la ley de extinción de dominio, que es una forma de comisar o de trasladar, el concepto es el mismo, ¿no? Fíjense, el concepto en el artículo 102 es trasladar al Estado, al dominio del Estado, bienes vinculados con el delito. Y por norma expresa, la ley de extinción de dominio es trasladar al dominio del Estado bienes vinculados en alguna actividad delictiva. Eso es lo mismo, tienen el mismo fundamento. Tal vez puede encontrar alguna vulneración por allí en las etapas del proceso de extinción de dominio. Hay dos etapas en el proceso de extinción de dominio. Una de indagación patrimonial, que está dirigida por el fiscal y que es reservada. Y una etapa judicial que comienza con la demanda. El fiscal presenta una demanda de extinción de dominio, el juez acepta la demanda, emite un auto admisorio y comunica a las partes para que, o al requerido, así se llama, ¿no? Ahí no hay imputado, pues requerido, al requerido y al procurador para que pueda presentar sus pruebas. Esta etapa de indagación patrimonial guiada o conducida por el fiscal es secreta. No se le comunica al requerido, no es imputado. Entonces, el requerido que tiene alguna relación de titularidad con el bien objeto del delito, con el bien que está vinculado a la actividad delictiva, este requerido solo aparece en el proceso con la notificación del auto admisorio de la demanda. Primera posibilidad. O aparece en el proceso cuando ya hay una medida cautelar. En el proceso de extinción de dominio, el fiscal también puede pedir medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Pues todas las que están establecidas en el código que sean pertinentes para esto. Puede ser el allanamiento, puede ser la inhibición, la orden de inhibición, bueno, entre otras medidas que pueden determinar que el bien se inmovilice. La inmovilización es otra, por ejemplo, está en el reglamento, qué medidas se pueden establecer. Entonces, el requerido únicamente tiene presencia desde ese momento. Bueno, yo digo en condicional, sí, tal vez este secretismo de la indagación patrimonial dirigida por el fiscal pueda vulnerar algún derecho que tiene para poder desde los actos iniciales oponer o tratar de defender su bien, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de bienes. Entonces, para tratar de defender su bien, desde un inicio, oponer y evitar, ¿por qué no una demanda? Porque la demanda finalmente ya es un acto requiriente ante el Poder Judicial por parte del fiscal y el Poder Judicial no le queda otra que, como si fuera un proceso civil, admitirla, declarar inadmisible y darle 3 días para que subsane o declarar improcedente. Pero ya no va a depender del particular del requerido
para que pueda oponer o decir, sabes que por gusto me estás demandando porque te has equivocado, no has buscado acá. Los actos de investigación son bastante agresivos en la etapa de indagación patrimonial. Se levanta el secreto bancario, se levanta el secreto tributario, la reserva bursátil, se levantan las comunicaciones también, está en el reglamento. Casos un poco complicados, ¿no? Pero sí, las comunicaciones también. Nótese entonces que sí, pues hay un proceso bastante agresivo en los derechos, pero a través de las medidas cautelares. Yo digo en condicional que podría ser una vulneración a derechos procesales, porque, constitucionales, claro, porque en los casos en los que sean delitos, ya sea complejo o no, en que procedan estas restricciones a la intimidad, por ejemplo, en los casos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, también es secreto, también es reservado. Se entera el requerido, bueno, en este caso, si es un proceso penal, ya se entera el imputado, cuando ya están pues en su casa allanando su domicilio y deteniéndolo. Entonces, yo por eso digo en condicional, tal vez el secretismo de la indagación patrimonial completa sí puede hacer un menoscabo a los derechos fundamentales o a derechos procesales constitucionales. Disculpen, hasta acá yo puedo más o menos comunicarles algunas ideas sobre el decomiso, el comiso, el proceso de extinción de dominio, ya que me ponían figuras análogas, tal vez diferenciarlo con el secuestro conservativo o el embargo, que está referidas a la reparación civil y que no tiene nada que ver con los decomisos, y más o menos manifestarle al menos dos puntos que podría, en mi opinión, solo en mi opinión, tratar de identificar por ahí alguna vulneración de derechos constitucionales. Hasta aquí yo llego, espero que se me haya escuchado bien, y muchas gracias por la atención. Doctor Rinaldi, es ya en repetidas oportunidades que hemos podido seguir sus intervenciones por el mundo virtual y siempre es un placer escucharlo y esa forma que usted tiene de compartir sus conocimientos con el público que atentamente lo está escuchando. En estos momentos tengo un par de preguntas que nos han llegado por interno, ¿sí? La primera pregunta es la siguiente. ¿De qué forma procede o procedería el decomiso cuando el objeto del delito ha sido ocultado o destruido? Gracias, gracias. Y se da, bueno, en la mayoría de casos. En principio, entiendo que la pregunta es que el objeto del delito ha sido ocultado o destruido por el autor o por un tercero, pero no tiene que ver la actividad investigativa del Estado, porque también pueden haber algunas investigaciones en las que tenga injerencia el mismo agente de investigación, el fiscal o el policía, que coadyuven a la destrucción de algún objeto. Pero sí, si no hay bien, si ya no hay, tengo en conocimiento, tengo como concepto, como información, que existe un objeto del delito. Tengo, por ejemplo, lo siguiente. El vendedor de droga se allana, desea una terminación anticipada, se acoge una colaboración eficaz y dice, mi compañero, el que no se está acogiendo la colaboración eficaz, mi compañero, tiene droga también, pero no sé dónde la guarda, fíjese. Entonces, bueno, yo puedo tener conocimiento que existe un objeto del delito, que es la droga, que es un bien intrínsecamente delictivo, pero no tengo la más remota idea de dónde está. Entonces, ahí solo correspondería un proceso de extinción de dominio para poder ubicar el bien, porque el proceso de extinción de dominio se encarga de ubicar el bien. No es dirigido contra personas, como les dije, es dirigido contra cosas y se encarga de ubicar, indagar, identificar dónde está un bien determinado. Si se frustrara el proceso en la búsqueda, pues ya no encuentro nada más que, en palabras de Jacobs, que decir desgracia procesal, porque aquí ya no encontré nunca el bien y no tengo nada que decomisar. Recordemos que el decomiso requiere siempre una base fáctica, o sea, una relación ontológica en la existencia del bien materialmente. La disponibilidad del bien material tiene que ser una base, un presupuesto para el decomiso. Si no existe la disponibilidad material del bien, pues ya no podemos hablar, ya no es posible, pues, si no se puede ubicar, ¿no? Por ocultamiento o destrucción. Sí. Muy bien, doctor. Su ponencia ha sido por demás clara, precisa, específica.
Nuevamente le expreso nuestras más sinceras disculpas por la no asistencia de la ponente que teníamos programada para esta fecha. Son motivos personales, los cuales pues ya escapan a nuestros esfuerzos. Entonces, sin más, doctor Rinaldi, agradecerle su participación y como es parte de nuestro protocolo, a nombre del presidente de la asociación Versus, se le extiende diploma de reconocimiento de su participación como ponente, el mismo que voy a pasar a proyectar en este momento y luego será enviado a su correo electrónico. Si me permite, doctor. Muchas gracias de verdad. Bueno, yo quisiera agradecer más bien a la Asociación Versus, creo que es la segunda vez que estamos participando y me parece ideal, fantástico que sigan tocando temas que un poco están escondidos, pero que deberían un poco salir a la luz, ¿no? Y yo agradezco de verdad la invitación. Yo solo decía, por si acaso, de la doctora, porque me hubiera gustado, yo estaba intrigado, yo quería saber más o menos cuál es el enfoque de la vulneración de derechos, solo por eso, ¿no? Para nada, o sea, al contrario, todos tenemos problemas y si alguna vez yo también no podría, por favor, presentarme, yo sí les pediría también disculpas adelantadas si se me presentara algún problema. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto conversar con ustedes y adelante, sigan con estos temas. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Paso a proyectar, con su permiso y su venia, el diploma de reconocimiento extendido por la Asociación Versus, el cual está inscrito en la partida registral número 1136-8437. Diploma de reconocimiento otorgado a Roberto Carlos Reinaldi Román por su valiosa participación en calidad de ponente del tema del decomiso en la legislación peruana, vulnera derechos constitucionales, del conversatorio virtual llevado a cabo el 14 de agosto del 2021. Firman el abogado Sebastián Villamizar, director fundador del Estudio Jurídico Herrera y Villamizar, Colombia, el presidente de la Asociación Versus, Juan Centurión, y el abogado principal de Máximo Asesores Legales y Consultores Corporativos, Roger Chandubí. En la parte posterior del diploma, que se le hará llegar de manera virtual, se lee lo siguiente: comisión de eventos, denominación conversatorio virtual. Nuestros certificados o diplomas tienen un código único de identificación, el cual usted puede visualizar. Condición ponente, tema de comisión a la legislación peruana, vulnera derechos fundamentales. Organizador Roberto Carlos Reinaldi Román, coorganizador Coreju, máximo asesores legales y consultores corporativos, H&V Lawyers y Frente Estudiantil de Derecho UG, emitido el 14 de agosto de 2021 versus Comisión de Eventos. Este reconocimiento va a ser enviado a su correo personal, doctor Reinaldi. Nuevamente agradecerle su invitación, su ponencia, su participación en esta ponencia. Teníamos también a cargo las palabras de nuestro presidente, el presidente de la Asociación Versus, pero él se encuentra en la ciudad de Huancabamba y lamentablemente por temas de fluido eléctrico no puede conectarse en estos instantes. Entonces, a través de mi persona, le hago extensivo el saludo y agradecimiento en nombre del presidente de nuestra asociación. Muchas gracias a todos, espero que estén bien y adelante con estos temas. Me parece muy adecuado en estos tiempos tratar de implementar o intercambiar información. De verdad estoy muy agradecido con ustedes y muchas gracias también por haberme tolerado todo el tiempo. Gracias. Ana, muchísimas gracias, doctor. Antes de terminar y concluir esta ponencia, precisamente como usted habló de la ley de extinción de dominio, a todos los participantes y asistentes a esta ponencia, incluyendo también a usted, doctor, el día 16 de agosto, y permítame compartir nuevamente la pantalla, el día 16 de agosto a las 6 de la tarde, tenemos precisamente otro conversatorio jurídico, el cual se ha denominado Ley de Extinción de Dominio y Derecho a la Propiedad. Sí, nos acompañarán el lunes 16 de agosto el doctor Ronald Janco, quien es abogado, doctorando en Derecho en la Universidad de Salamanca, España, máster de la Universidad de Castilla-La Mancha y socio director del estudio Janco y Abogados. Y nos acompaña también el doctor Martín Mejorada, abogado, árbitro, especialista en Derecho Patrimonial, profesor de Derecho Civil en diferentes universidades.
Me imagino también que en el quehacer profesional de repente habrá cruzado en algún momento con estos destacados abogados. Sin, sin más que nuevamente agradecerle, doctor, su participación. También agradecer la asistencia de los participantes a esta ponencia y esperamos tenerlos nuevamente en los demás eventos que organice la Asociación Versus. Muchas gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta pronto con todos.